Bueno, hoy Bueno, entonces vamos a trabajar con el grupo de Mesoamérica, así que los dejo con los integrantes. Adelante. bueno, mi nombre es Reynoso Laura y yo lo que voy a hacer es una pequeña introducción acerca del poblamiento de América. Si bien esto ya lo estuvimos viendo a lo largo de las clases, sería bueno recordarlo para poder ingresar en el tema de los grupos de Mesoamérica. A lo largo de todo este tiempo se fueron haciendo diferentes estudios y hay tres teorías principales acerca de cómo se pobló América. Una de las teorías fue desarrollada por Fiorentino Meguino, el cual él afirmaba que la evolución de los primeros humanos tuvo lugar en América, que América fue la cuna. Esto fue desechado por diferentes estudios que se hicieron luego. Y lo que demuestra que, bueno, que el poblamiento americano en realidad no es de cuna de América, digamos, que vienen desde otros lados. Luego hay otra teoría, que es la teoría asiática, que es del antropólogo Alex Dríkla, que él lo que dice es que el género humano tiene un solo origen y que es a partir de Asia. Él lo que afirma eh, es que dice que los indios americanos tienen escasas diferencias y tienen una uniformidad racial, que tienen su origen en la región asiática de Mongolia, y que los mongoles ingresaron a América por el estrecho de Bering. Bueno, la teoría esta fue perdiendo vigencia por los restos fósiles humanos estudiados que indican que en el continente ha estado poblado desde hace más de 40.000 años. Luego, existe otra teoría que es la teoría oceánica, que fue hecha por el antropólogo francés Paul Rivet, y que dice que explica que la variedad de los grupos indígenas se debe a que América fue poblada por 4 grupos étnicos que llegaron desde Asia y Oceanía. El primer grupo llegó de Asia a través del estrecho de Bering, como también decía la teoría anterior, que conformaron varios pueblos de Norteamérica. El segundo es procedente de la Polinesia y dio origen a numerosas tribus en Centroamérica y Suramérica. Y el tercero vino de la Melanesia, en varias oleadas migratorias, y se dispersaron por América, por América del Sur. El cuarto grupo se traslada desde Australia. La tesis australiana fue fundamentada por el portugués Méndez Correa, quien afirmó que personas procedentes de Australia llegaron a la Antártida y desde ahí se trasladaron al Cabo de Hornos y a la Patagonia. También es conocida como la teoría del origen múltiple o de los 4 orígenes, y se fundamenta con rigurosas investigaciones que muestran las semejanzas físicas entre los pueblos. Y bueno, y ahora los compañeros lo que van a hacer es van a seguir con los pueblos más importantes de Mesoamérica. Muy bien. Bueno, sigo yo que soy Ruiz Pousada. Comenzaríamos hablando de Mesoamérica con lo que fue llamada la civilización madre. Los olmecas, espere que no puedo cambiar la diapositiva, perdón, profe. No importa, no hay problema, despacito. Ahí. Ahí. Ay, no se la cambié la hora tampoco, bueno. Los olmecas, a quienes los mexicas llamaron la gente del país de Hule, que era por los árboles que producían el caucho. Habitaron fundamentalmente lo que hoy es parte del sureste del estado de Veracruz y el oeste de Tabasco, en México, en un periodo que va del 1400 hasta el 400 después de Cristo. Esto es en base a los hallazgos de las 3 ciudades más importantes, que fueron San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, que Tres Zapotes se la considera como parte de la Epi Olmeca, que es como el desarrollo de la cultura de la Olmeca clásica. Para comenzar, es considerada la cultura mare en realidad por varios motivos, pero uno de ellos es la cantidad de tiempo que tuvieron influencia en la zona, que son casi 18 siglos. Pero no solo fue por ese lapso, porque en principio debemos decir que la agricultura fue la principal actividad de sustento de los olmecas. La agricultura olmeca va más allá del cultivo y de la domesticación del entorno, sino que sirvió de impulso para las primeras estructuras organizacionales de las sociedades de todo Mesoamérica.
en cuanto a lo que era la división del trabajo, el tratamiento de las tierras y las actividades comerciales que producían con otras poblaciones. La base de ellos, de su agricultura, era el maíz, los frijoles, la calabaza y el chile y el tomate. Pero los últimos descubrimientos demuestran que también Almaraz Gustavo. Tu Mi nombre nombre es es Almaraz Almaraz Gustavo. Gustavo, sí. Y me toca la parte que es toltecas. Toltecas viene a ser un pueblo precolombino. De su lengua es en el actual es maestro constructor. Tuvieron cierto enlace con los aztecas y los mayas. ¿Por qué? Porque con ellos podrían comercializar. Se las conoce como nómadas guerreros. Se encontraban en un principio entre Aguapalcac, en Tulancingo, y pudieron ser civilizados en la ciudad de Tolán, en lo que sería el actual Tula, que es estado de Hidalgo. Claro. Lo que más se los influenció es por la parte que no solo al ser guerreros, sino también por ser artesanos y agricultores. Tuvieron gran expansión gracias a las guerras, pero también hicieron que estos decayeran gracias a que los enemigos los intentaron destruir, derrotar o dejarlos que no haya registro de ello. Otra cosa más fueron la presencia de las sequías, que fue lo que dificultó para generar la hambruna. Bueno, es un pueblo que también hacía tributos, hacía tanto sacrificio humano como de animales para los dioses. Cuando hablamos de toltecas, también tenemos que hablar de que era tenían algo muy importante, que era una escritura pictográfica. Es decir, que tenían un orden específico de consonantes y vocales. No solo eso, sino que a la vez su lenguaje se basaba en hechos cotidianos o de la vida tolteca o de tipo de guerra. Claro. Hay un estrato social en este grupo, que está, están los que son los pueblos, la parte servil y la parte privilegiada. Dentro de lo que es la privilegiada encontramos los sacerdotes y los militares como la figura más importante. Y abajo seguía la parte servil, que estaban los artesanos, y más abajo de los serviles estaban los esclavos. Los esclavos podíamos ver que eran guerreros que habían sido capturados de otras tribus, o simplemente gente misma tolteca que terminaba siendo también esclavo. Esclavizado, claro, o por guerra, o por deudas, o por alguna razón. Bien, muy bien. O sea, una sociedad profundamente jerarquizada, ¿no? Y un pueblo guerrero, el que estaba hablando tu compañero, en realidad no tenían grandes, digamos, cualidades guerreras. En cambio, estos sí, los toltecas sí, realmente. Muy bien. Sí. Sí, podríamos también decir de que, bueno, de religión son politeístas, pero dos de esas figuras más importantes era el Quetzalcóatl
que fue tomado para las figuras, que era la figura de la serpiente emplumada, que era la parte del bien, de la luz, todo eso, y estaba Tecla-Silopa, que es el dios de la oscuridad y el antagonista de Quetzalcóatl. Digamos que de esa figura... Todo esto nos va a permitir después, ¿no es cierto?, comprender todo lo que va a ser la cultura azteca, ¿no es cierto? Por eso es tan importante Mesoamérica, chicos, todo este proceso, ¿sí? Para entender lo que viene después, si no, no se comprende. Adelante. Muy bien, Gustavo. Dale. Sí. Bueno, la versión oscura sería, está representada con la parte de la fiera. Si Quetzalcóatl era la serpiente, bueno, su contraparte, y encima lo importante es que su figura básica no era Quetzalcóatl, sino la parte oscura, porque tenía que ver con que eran muy guerreros, y cuando hablamos de militares, el rango siempre se simbolizaban con animales como el coyote coyote o los jaguares. Por eso está más influenciado esa figura. ¿Qué más podemos decir? Bueno, su economía. Su economía se basaba más precisamente, bueno, en agricultura. Tiene un buen manejo de la piedra. Dentro de la agricultura cultivaban el maíz, frijol y el amaranto. El amaranto el que no sepa qué es el amaranto, viene a ser una semilla. Exacto. Como la quinoa, es chiquitita, pero que les permitía alimentar a su pueblo. Tenemos que también con eso podían negociar con otros pueblos, y como la moneda, si la tenemos que nombrar, sería la semilla del cacao. Dentro de eso también podemos decir de que, hablando de alimentar a un pueblo, se podía distinguir una casta social de otra, de una privilegiada de la servil, porque era de acuerdo a los utensilios que uno podía reconocer cómo era un tolteca. Si era privilegiado, tenía grandes figuras, tenía metal en lo que es utensilio. Si era servil pobre, tenía de barro o de piedra los utensilios. Claro, tenía que ver mucho con las clases sociales. Claro, los sectores sociales, muy bien. O sea, en los utensilios estaba bien marcado todo eso, muy bien. ¿Qué más puedo decir? Bueno, hablé de... me espera un segundo, profe, que me están llamando. Solo retengo un poco. Sí. Obviamente, cronológicamente los olmecas son anteriores a los pueblos que dijeron mis compañeros. Yo tenía que empezar. Sí. En realidad, bueno, los olmecas son llamadas la civilización madre de las civilizaciones mesoamericanas y las posteriores. Los olmecas eran llamados así por los mexicas, que significaba gente del país de hule, por la cantidad de árboles de caucho que había en la zona en la que ellos habitaban. Y habitaron fundamentalmente la parte del sudeste de Veracruz y el oeste de Tabasco. Esto basado en las cosas encontradas de las 3 ciudades más importantes que tuvieron, que fueron San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Habitaron toda esta zona entre el 1400 a.C. y el 400 después de Cristo. ¿Por qué se le dice la civilización madre? Además de por el tiempo que abarcó su influencia, que fue cerca de 18 siglos, por la cantidad de legados y desarrollo de distintas tareas y ciencias que dejaron a las civilizaciones posteriores. En principio, los olmecas basaban
su sociedad, al principio en la agricultura, que era su actividad fundamental, tanto su alimentación como su actividad principal. Cultivaban maíz, cultivaban frijoles, calabaza, chile y tomate, si bien hay pruebas muy posteriores o más cerca de la actualidad que también cultivaban la palta y la papa. Pero la importancia de la agricultura no solo fue por la alimentación, sino porque le dio impulso a las primeras estructuras organizacionales que tuvieron como sociedad, en cuanto a la división del trabajo, al tratamiento de las tierras y las actividades comerciales que derivaban de esa agricultura. Para Child es una de las civilizaciones fundamentales de la antigüedad porque se produce ahí lo que él llamaba las revoluciones urbanas. Claro. Entre el 1200 y el 900, que es el apogeo de la ciudad de San Lorenzo, que era el centro en ese momento del poder olmeca, se la puede considerar una de las primeras ciudades urbanas, si bien no tenía el desarrollo de lo que es el significado urbano, pero los arqueólogos le dieron ese término porque albergaba en la ciudad, en el lado noroeste, muy delimitado, perfectamente marcado, lo que era el Palacio Real, que era el llamado el Palacio Rojo, las plazas ceremoniales, las canchas de pelota, bueno, tenían acueductos, y tenían todo un lugar ceremonial en el que había esculturas, tronos, para todo lo que eran sus ceremonias. El ejercicio de la planificación fue seguido por la venta, 900 años antes de Cristo, y 500 años después siguió con 3 zapotes. El punto sobresaliente llamativo de los olmecas fue su cosmovisión y el plano existente en su sistema del pensamiento universal, porque tenían 3 partes, consideraban el universo en 3 partes, que era el cielo y superior, el inferior, el infierno y el medio terrenal. Y eran 3 planos atravesados como por un pilar que los comunicaba. Toda esta simbología también se basa en lo que es la figura que ellos, fue la cruz, que se llama cruz olmeca, que es como una X, en la que ellos consideraban cada uno de estos 3 planos divididos, o sea, en forma cuatripartita, y delineados por colores, tanto el infierno como el infierno, en negro, blanco, rojo y verde, y todo tenía la forma cuatripartita de su universo. De ahí también podemos relacionar la cruz olmeca con la figura del primer edificio importante, o el edificio que ellos legaron, que fue la pirámide, que tiene 4 lados, y son los 4 lados de la cruz. Se considera que son los 4 lados de la cruz olmeca. En lo que respecta al arte, lo más importante que nos llega son, entre varias cosas, son lo que llamamos las cabezas colosales. Claro. Son 17 cabezas de cerca de 3 metros de altura y 8 toneladas de peso, que una de las cosas más llamativas fue el transporte, que ellos se considera que las transportaron por barcas, bueno, que para esa época era increíble, pero lo increíble es la forma cúbica en la que trabajaron, y que estas 17 cabezas representaban a sus gobernantes, porque cada una de las 17 cabezas tiene diferentes facciones, en algunos casos tienen cascos, como para el juego de pelota, y en otros casos tienen como pieles de jaguar sobre su cabeza, o garras, que era un animal que ellos obviamente adoraban, que representan las cabezas de dichos gobernantes o guerreros o personajes importantes, pero en realidad el porqué de las cabezas se sabe que era porque ellos, en su cosmovisión del universo, consideraban que la cabeza era la única parte del cuerpo humano que contenía el alma. Bueno, el patrón fundamental de sus creencias parece haber sido la adoración, si bien de distintos animales, como la serpiente, el jaguar. En realidad los olmecas, a diferencia de las civilizaciones posteriores, adoraban muchísimo más las fuerzas naturales que seres sobrenaturales. Esto, lo demuestra, por ejemplo, el dragón olmeca, que era la combinación de un felino, un caimán, una vaca.
ellos representaban las fuerzas naturales que le mantenían su sustento, que era la agricultura, con la adoración a esos dioses creados por ellos. Claro. Los dioses más importantes, bueno, fueron el Nahual, que era, bueno, el dios jaguar, el dios dragón, la serpiente emplumada. También adoraba a Fongchuk, el dios del maíz, el dios del fuego y el hombre de la cosecha. Lo importante es que mucho el resumen de sus creencias fue tomado por pueblos posteriores. Por eso se habla de civilización madre. Y por último, con respecto a la desaparición de ellos, si bien no hay nada realmente concreto, en sentido realmente comprobado, porque se habla, las más apoyadas son cambios climáticos que complicaron su agricultura e hicieron emigrar, actividad volcánica que hizo también que las ciudades fueran perdiendo poder y se fueran alejando. Lo que consideran más confiable, se considera que fueron integradas por los pueblos posteriores, lentamente. Claro. Y no deja de ser un misterio una desaparición de una civilización tan importante, más que nada porque cuando llegan la conquista europea de Centroamérica, en los primeros escritos de los conquistadores no se hace ninguna referencia ni a los olmecas y toda la cultura que ellos tenían, ni siquiera a las ciudades más importantes. Claro. Bueno, hay una investigadora muy importante que se llama Frangipane. Es una doctora que ha trabajado sobre Oriente, las ciudades, justamente las ciudades y los colapsos de las ciudades, ¿no? Claro. Tanto las de cercano Oriente como también América. Y lo que ella plantea es que estas ciudades tan importantes y tan complejas, ¿no? Pasar de una aldea a una ciudad con esta complejidad lleva también un alto grado de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Claro. Porque hay como un delicado equilibrio que se tiene que mantener, ¿no es cierto?, entre los gobernantes, entre las estructuras sociales. Estos pueblos se cree que no eran guerreros, a diferencia de los toltecas, no eran guerreros. Es más, en ese lugar había un humedal, ¿no? Hay también otra arqueóloga que hace un estudio justamente de San Lorenzo, dice que en el lugar que hoy es diferente, ecológicamente, en aquel momento era un humedal, y que no siempre, ¿no es cierto?, un cambio de clima puede determinar un colapso, que más bien puede de alguna manera coincidir con otras razones, pero claro, generalmente es la integración de otras personas, ¿no? Cómo llegan otros pueblos, cómo llegan, porque lo que analiza justamente esta estudiosa es que hoy nos pasa lo mismo, ¿no? Esta doctora Frangipane nos dice que hoy nos pasa lo mismo, porque hoy todavía nos quejamos o se quejan de las migraciones, ¿no es cierto?, de los inmigrantes, y de alguna manera en este momento esta delicada complejidad y a la vez sofisticación, pero tan vulnerable, bueno, colapsaba ante, como vos dijiste muy bien, alguna llegada de otros pueblos, algunas luchas que se planteaban. Y justamente hay uno de los textos que había leído con respecto a esto, que era de una universidad uruguaya, que era muy buena, que decía que una de las características más importantes olmecas era que al ser un pueblo pacífico, en realidad uno de los legados también más importantes que dejaron fue que fueron los primeros que instalaron el comercio y el intercambio con otras poblaciones que no eran olmecas, porque tenían una costumbre que era cargar mucho de su excedente de cultivo e ir a comerciar para conseguir materias primas que ellas no tenían. Entonces, por eso la expansión de su influencia, porque hacían grandes viajes para hacer solamente intercambio comercial, no conquistar ni atacar a otro pueblo, sino todo el tiempo. Entonces hablaban justamente que habían dado el origen al comercio para las civilizaciones mesoamericanas y posteriores, que entendían que tener de más significaba que podían conseguir lo que ellos no tenían. Exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, no sé quién, creo que nos falta poquito, ¿no es cierto?
no sé cómo... Con Olmeca terminamos. Bueno, pero quiero decir, nos falta poquito para conectarnos otra vez. ¿No? Sí, quedan 3 minutos.